Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Gracias por acompañarme. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy me concedió el poder visitar a mi madre al hospital y después de 1 mes, 11 días, bendito sea el Señor que pude verla totalmente despierta, sin poder hablar por el tubo de traqueostomía. Después de 1 mes, 11 días, hasta molesta estaba, que por qué estaba ahí. Y bueno, de eso que dicen, cuando se pelea es porque ya está bien. Y repito, gloria a Dios por ello. La misericordia de Dios es tan grande. Y en Día de las Madres me quité el cubrebocas, le di un beso, obviamente, en su cara, y bendito sea el Señor. Gracias por sus oraciones. Los doctores en absoluto, médicamente hablando, y yo mismo les digo como médico, desde hace 3 semanas estábamos conscientes que parecía todo indicar que el tiempo de partir había llegado. Sin embargo, siempre he dicho, Dios tiene la última palabra, bendito sea. Y veamos la obra del Señor y esperemos siempre en su grandeza y misericordia. El libro de Job, en el capítulo 2 que estamos leyendo juntos, el libro de Job, leo la santa palabra de Dios en el versículo 11, a partir del versículo 11, Job 2, verso 11, y dice así la santa palabra de Dios. Cuando 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Amado Padre Celestial, no puedo yo imaginar dolor tan grande como tú mismo viendo que todo lo que tu Hijo hizo en este mundo aún no arranca todo la necedad del hombre y la pecaminosidad de la incredulidad. Padre, yo no puedo pensar en qué dolor más grande puede causar esto en ti que solamente aquel de haber puesto a tu Hijo ahí, llevado a una cruz, y la manera no solamente que murió físicamente, sino también cargado de todos nuestros pecados sobre él. Padre, gracias por habernos enviado un Salvador. Gracias que en Cristo Jesús todos nosotros, tus hijos, tus hijas, hemos sido justificados por medio de la fe en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias que así como nuestros pecados fueron puestos en Cristo para nuestro arrepentimiento y fe en Él, en Cristo también al tercer día que resucitó de los muertos, fuimos nosotros a ser llevados a estar en Él, en lugares celestiales, y podemos tener una nueva vida, como es el poder llegar ante ti para escuchar tu voz. Ayúdanos, háblanos, sea tu bendición para mis hermanos, hermanas, Señor, y gracias por ser nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Bendito y alabado seas por siempre. En Cristo Jesús sea tu bendición para todos nosotros y nuestra descendencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el libro de Job,
acabamos de ver lo que sucede cuando la mujer le dice a Job, después de las grandes tragedias que le suceden, no solamente a Job, sino obviamente también a ella, porque ella pierde junto con su esposo todo y a todos sus hijos. Sus 10 hijos los pierden a todos. Y ella simplemente le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job tranquilamente le puede decir, es que has hablado como una necia. ¿Acaso habremos de recibir solamente de Dios el bien y no el mal? Repito, en mucho hemos creído que todos los males que ocurren en nuestra vida y las circunstancias adversas, bajo ninguna circunstancia tiene nada que ver con Dios. Y estamos muy equivocados. Todo en este mundo, arriba de este mundo y debajo de este mundo, todo tiene que ver con Dios, de acuerdo a la santa palabra de Dios, que es la total verdad. Y aquí vemos ahora que 3 amigos de Job, lo dice Elifaz, Bildad y Zofar. Elifaz, Bildad y Zofar. 3 amigos se pusieron de acuerdo. Alguien les dio la noticia que todas estas cosas horribles habían pasado en la vida de su amigo Job. Y no solamente amigo, era el más respetado de toda la comarca, de toda la tierra conocida en ese tiempo. Nadie como él, intachable, temeroso de Dios, recto, totalmente una persona apartada del mal. Ese era Job. Y sus amigos van llegando a la casa, al lugar donde Job estaba, ¿Cómo estaba Job? Era una llaga viva todo su cuerpo, una llaga viva. No sé cuántas veces no te ha dado tú te has dado cuenta de repente que tu pie te da picazón y con un pie, sin darte cuenta en la noche, empiezas a rascarte el empeine de tu pie o el chamorro, y le estás dando y se siente rico rascar la picazón, pero a la mañana siguiente te encuentras rasgos de sangre o simplemente una buena lastimadura de tanto que te rascaste. Job, si tomó un palo para rascarse es porque tenía una tremenda picazón. No se estaba rascando porque tuviera una llaga. Se estuvo rascando porque tenía una picazón y tomaba un palo para darse duro, y obviamente llegó a sangrarse y llegó a lastimarse tanto. Y dice aquí que de lejos llegaron y, versículo 11, oyeron de todo este mal que había venido sobre él. Ellos tenían la noticia, vinieron cada uno de su lugar, diferentes lugares. 3 amigos se habían puesto de acuerdo para ir juntos, y fíjense la razón por la cual visitaban a Job. Dos razones. Condolerse de él, o sea, iban y se iban a condolerse de él, o sea, juntos iban a pasar dolor de parte de la condición que habían visto en su amigo. Todas las desgracias que habían pasado, no se imaginaban obviamente que estaba pasando esta en su cuerpo. Iban a condolerse de él, pero también iban a consolarlo. Condolerse y consolarlo. Todos nosotros, cuando vemos a un hermano en la fe, a un familiar, incluyendo hasta familiares inconversos, sin embargo nos duele ver el dolor, nos duele que le duela, nos duele
las condiciones tal vez de la situación familiar o la situación de todo el caos que ocurre en una desgracia tan grande como esta que acabamos de ver, o estas 4 desgracias grandes pero repito, la mayor obviamente la pérdida de sus hijos. Y ellos iban a condolerse, pero también iban a consolarlo. Mis amados, consolar es un acto divino, el consuelo que puede traer tus palabras, simplemente tu mirada, tu abrazo, tu apretón de manos, tus palabras escritas o una sola palabra puede ser bastante consuelo para el momento de dificultad de un hermano. Nuestro Señor Jesús asimismo se reconoce en el Evangelio según San Juan como el Consolador, y dijo que Él, una vez que resucitara de los muertos, enviaría otro Consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo, al cual le llama ese Consolador. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hizo Jesús estando en la tierra sino simplemente en todo el dolor y la tragedia del ser humano en la cual Él llegó, no solamente a sanar enfermos, a sacar demonios, a multiplicar los alimentos, totalmente a traer a esa viuda un hijo que había muerto y traerlo nuevamente a vida? No solamente era ese tipo de consuelo. Jesús vino a traer ese consuelo de que todos empezaron a ver esto y a pensar y confirmar: Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el profeta, Él es la promesa de aquel que viene a reinar sobre nosotros para siempre. Y yo, por supuesto, quiero un consuelo para el pueblo de Dios en aquellos tiempos en que estaban bajo opresión romana. Sin embargo, Jesús les dice: yo les enviaré otro Consolador. Y cuando el Espíritu Santo viene, y ya no para estar con ellos, sino en ellos, ¡wow! Otra cosa sucedió, por supuesto, en el libro de los Hechos. Y aquí estamos tú y yo. Totalmente somos de esa parte de la historia de la redención, en que el reino de nuestro Señor Jesucristo realmente está en nosotros, no está con nosotros nada más, sino en nosotros, y que el otro Consolador está dentro de nosotros, trayendo consuelo. La palabra consuelo implica ánimo, soporte, fortaleza. Consuelo no es ya no llores, eso no es consuelo. Consuelo es: sé que estás así, pero simplemente ten ánimo, todo va a cambiar y va a estar bien. En Cristo Jesús tenemos la promesa de la resurrección. En Cristo Jesús tenemos la promesa de que nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. En Cristo Jesús tenemos la promesa de que estaremos creciendo en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que sea su poder obrando en las áreas de debilidad que tenemos. En Cristo Jesús tenemos libre acceso ante el trono del Padre, quien es santo, santo, santo. En Cristo Jesús tenemos una firme esperanza, no solamente en que Él vendrá por nosotros, sino que nosotros resucitaremos en el día postrero y viviremos con Él para siempre. Y no habrá dolor, y no habrá tragedia, y no habrá enfermedad, y el gozo supremo de nuestra salvación tendrá una manifestación permanente en nuestra ciudadanía celestial. Todo esto es un consuelo para nosotros, y es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Consolador.
que está en nosotros y con nosotros. En la palabra de Dios, Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que les doy son vida y son espíritu. Y sabemos que el libro de Job no es otra cosa sino la palabra de Dios. Y estos hombres vinieron a condolerse con Job, a conocer sus tragedias y a consolarlo. Versículo 12. Cuando alzaron los ojos, dice, desde lejos, no lo pudieron reconocer de cómo veían a aquel hombre en las condiciones en que se encontraba. No lo reconocieron. ¿Y qué hicieron? Levantaron sus voces y lloraron, se dolieron, lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas, señal de dolor, de duelo. Versículo 13. Entonces se sentaron con él. Se sentaron en el suelo con él. En el suelo, con su amigo Job, por 7 días y 7 noches. 7 días, 7 noches, es todo lo que hicieron. Se sentaron en el suelo con él, sin que nadie le dijera una palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no hablaban nada esos 7 días y 7 noches? Porque veían que su dolor era muy grande. Mis amados, no conocía yo la santa palabra del Señor, pero lo cierto es que como me tocó vivir a los 10 años la muerte de mi primer papá, que era mi abuelito, yo lo consideraba como mi padre también, a los 10 años de edad, y luego a los 22 años me tocó la muerte de mi padre, esposo de mi mamá. Realmente, y yo oía que la gente en los funerales se acercaba y decía, lo siento mucho, y decía muchas cosas y palabras que intentaban ayudar. Pero desde entonces yo entendí que no había que decir nada. Y de ahí en adelante, en mi tiempo de incrédulo, lo único que hacía cuando saludaba a alguien conocido, querido, apreciado, lo saludaba, lo abrazaba y no decía más. Yo no conocía esta porción de la Escritura, pero a veces es lo mejor, no decir nada. Obviamente como cristianos, y si es que es verdad, estoy orando por ti. Y voy a orar por ti, que el Señor te fortalezca o te sostenga. No podemos decir otra cosa, no necesitamos decir más. No empecemos a decir que sí, pero tú tienes la esperanza, no llores así, tú tienes la esperanza que va a resucitar, no. O sea, no tenemos por qué decir nada. Mejor oremos y mejor estemos con las personas, porque hay tiempos para callar, hay tiempos para hablar. Y obviamente nuestro Señor Jesús al tercer día de muerto resucitó y vive y reina para siempre. Él te consolará en tu momento más oscuro. Él te levantará. Él lo hará. Y Él lo ha hecho una y otra vez contigo y conmigo. Y gracias a Dios, porque estamos en Cristo y por su palabra somos alimentados para esos momentos difíciles. Te agradezco que me hayas acompañado. Que Dios bendiga y salve a nuestra descendencia, y un abrazo a todos mis amados hermanos en la fe. Por favor, ayúdenme a orar por mi mamá, Berta Estela. Creo que con el favor de Dios pronto estará en una habitación que está ahí esperándola. Sí, que Dios cumpla y termine el milagro de vida que ha hecho con mi madre. Bendiciones para todos ustedes, y si Dios nos concede vida, mañana nos encontramos caminando con Job. Gracias.